Vayan a una buena biblioteca y diríjanse a la sección de libros sobre leyes. Quedarán impresionados por la interminable colección de tomos que llenan las estanterías de la biblioteca de un país. Las sociedades modernas funcionan bajo un sistema masivo de leyes. Leyes de inmigración, leyes corporativas, leyes civiles, para mencionar algunas. Las leyes controlan cómo construir nuestras casas, cómo comemos, cómo conducimos, aún el comportamiento de nuestras mascotas. A veces nuestras leyes son insignificantes, a veces irritantes, pero sin ellas desaparecería la civilización. Las leyes del Antiguo Testamento son pocas al compararlas con la legislación detallada de los sistemas sociales modernos. Pero tratan con los mismos casos. Hay dos diferencias notables. Primeramente, las leyes de Israel fueron dadas por Dios. Y segundo, la ley bíblica, a diferencia de los códigos modernos, contiene muchas leyes rituales religiosas. Este es el desierto del Sinaí, o desierto de Sin, como se le conocía en el Antiguo Testamento. Atrás se distingue la cordillera del Sinaí. Fue en una de estas cimas que Moisés recibió los 10 mandamientos de manos de Dios. Los 10 mandamientos, o decálogo, como también se los llama, es el corazón del sistema legal del Antiguo Testamento. La preponderancia de los 10 mandamientos en el sistema legal del Antiguo Testamento se deduce de varios factores. Primero, solo estos mandamientos fueron escritos por Dios. Segundo, Dios se los dio a Moisés bajo impresionantes circunstancias que demuestran su importancia singular. Y tercero, fueron anunciados en el contexto de la bondad divina después que Dios libró a Israel de la esclavitud egipcia. Los 10 mandamientos dirigían la vida de Israel en su relación con Dios. La relación que tenemos con Dios no es diferente en principio con la del Antiguo Testamento, pero hay fuerzas que buscan destruir esta relación. Satanás sabe que si nos fortificamos con la verdad de la Biblia y mantenemos una profunda relación con Dios, no seremos vencidos por sus ataques. El ataque final que Satanás asestará contra aquellos que vivan en los últimos días será semejante al conflicto que experimentó Daniel y los hebreos en la antigua Babilonia. Será un conflicto sobre la adoración a Dios. Daniel predijo que en los últimos días habría una gran apostasía de la verdad de la palabra de Dios. La antigua Babilonia llegó a ser un símbolo de la gran Babilonia espiritual en el libro de Apocalipsis. En su libro Daniel predijo la subida del cuerno pequeño y sugirió que este poder guiaría a la iglesia a mezclar la verdad con el error, el cristianismo con el paganismo. Daniel también dijo que el cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. ¿Será posible que el cuerno pequeño trataría de cambiar la ley de Dios? La experiencia de Daniel mismo en el nuevo imperio medo-persa ilustra la importancia que él le arrogaba al cumplimiento de la ley de Dios. Daniel se vio confrontado con el decreto que si adoraba a su Dios sería lanzado en el foso de leones hambrientos. Daniel eligió la ley de Dios sobre la ley de los medos y los persas. Pero cuando Dios lo libró, el rey Darío promulgó una nueva ley, que todos debían adorar al Dios de Daniel. Pero aunque las leyes de Dios dictaban cómo debía vivir Daniel en el Antiguo Testamento, ¿acaso Dios requiere que los que viven en una sociedad moderna vivan de acuerdo a los códigos antiguos? ¿No dijo el apóstol Pablo que nosotros, que vivimos después de la muerte de Cristo, no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Acaso nuestra relación con Dios, la forma que le servimos y le adoramos, tiene algo que ver con su ley? Para discutir estos puntos, escuchemos a nuestro orador invitado en Un Asunto de Ley.
¿Cómo están, amigos? Gracias nuevamente por estar aquí. El tema que estamos estudiando se pone cada vez más interesante, ¿no les parece? Para poder comprender completamente este asunto fascinante de la ley que Daniel menciona en el capítulo 7, debemos refrescar nuestra mente. Recordaremos 3 puntos esenciales que Daniel enfatiza en cada capítulo. Primero, hay una grande controversia actualmente en el universo entre Cristo y Satanás. Y uno de los puntos principales en este conflicto es la forma como se adora a Dios. El surgimiento y la caída de las naciones descritas en este libro no ocurre simplemente por coincidencia. Hemos notado cómo Dios está en el control de los eventos humanos. El último gran conflicto que el pueblo de Dios enfrentará en esta tierra será muy semejante al que Daniel y sus 3 amigos enfrentaron en Babilonia. El punto del conflicto estará en la forma como el pueblo adora a Dios. En segundo lugar, queda ahora claro que nadie en este mundo, ni rey, ni gobernante, ni papa, ni pastor, nadie puede cambiar la ley de Dios. Eso es imposible. Sin embargo, esta profecía que estamos estudiando dice claramente que el cuerno pequeño pensará que sí puede o tratará de cambiar la ley de Dios. Por favor, noten que el texto no dice que el cuerno pequeño cambiará la ley de Dios, sino que pensará que puede cambiarla. Pero la pretensión del cuerno pequeño no es solamente cambiar la ley, sino también ella querrá cambiar los tiempos. Uno de los pensamientos claves que hemos notado en Daniel es la necesidad que todos tenemos de pasar tiempo con Dios. La condición para desarrollar cualquier tipo de relación es el factor tiempo. Si los seres humanos no pasan tiempo con Dios, no pueden desarrollar una relación con Él. Así que el cuerno pequeño ha tratado de atacar aquello que afecta la relación de la persona con Dios. Todos sabemos que Dios le dio a la humanidad solamente 10 mandamientos, los cuales escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Notemos lo que la Biblia dice. Voy a leer. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es interesante notar que los 10 mandamientos son la única parte de la Biblia que Dios mismo escribió con su propio dedo. Ustedes recordarán que Moisés, cuando bajó del monte Sinaí y vio el pueblo danzando alrededor del becerro de oro, rompió las tablas de piedra. Cuando Dios lo llamó de nuevo al monte, no le dijo, bueno, ahora escríbelas tú. No. En realidad, Dios escribió los mandamientos por segunda vez. Esta es la clase de importancia que Dios le dio a la entrega de los 10 mandamientos. El resto de la escritura fue escrita por profetas, según Dios se comunicaba con ellos y les decía lo que debían escribir. Pero los 10 mandamientos eran de tal importancia que Dios los escribió con su propio dedo, 2 veces en tablas de piedra. No le dio el trabajo ni a Moisés ni a otro grande profeta. La escritura sobre la piedra indicaba de alguna manera